Buen día, queridos educandos. He preparado una nueva presentación para el curso intensivo de Historia Universal para los alumnos que van a presentar su examen de Comipems, específicamente para los grupos sabatinos A y B. También quisiera agradecerles a quienes hayan llegado hasta el final de las presentaciones y reiterarles que hay tarea. Hay tarea. Entonces, eh, sin más por el momento, solamente agradezco su esfuerzo y también espero que estén en óptimas condiciones para llegar a buen puerto con estas diapositivas. Gracias. Lo que tenemos en pantalla es la definición de Wikipedia. Esto ya es común, ustedes han visto que lo he hecho en todas las demás presentaciones. Les doy un par de segundos para que la puedan leer y lo puedan ver. Y podamos iniciar con el contenido como tal. Causas de la Revolución Francesa. La ilustración y la enciclopedia ha sido una constante en varios temas. Como ya ha aparecido anteriormente, no voy a detener a explicarlos nuevamente. Basta con lo que hemos visto en Historia de México e incluso en las presentaciones de la independencia de las 13 colonias. De la monarquía absoluta he preparado una diapositiva. De la Guerra de los 7 Años, el Tratado de París y la independencia de las 13 colonias, ya tenemos en la presentación anterior un poco de información sobre estos temas que ustedes pueden revisar nuevamente. El único tema que no se ha abordado de la causa de la Revolución Francesa serían las sequías y las heladas. Piensen que estamos hablando de una sociedad cuya estructura dependía completamente de la agricultura. Y un reino que no está preparado para cualquier adversidad parece que está siendo mal administrado. O esa impresión tenían los franceses cuando se da el contexto de 1788. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando se le pide ayuda a Luis XVI, él responde de una manera bastante egoísta en el sentido de que sí va a apoyar a los campesinos y a la gente, pero que estas ayudas se les van a cobrar intereses. Entonces, esto generó un gran malestar entre muchos campesinos y muchos ciudadanos franceses que se sentían abandonados por su propio gobierno. La monarquía absoluta. Este es un tema que ya tendríamos que tener revisado, pero me pareció adecuado para entender el contexto al cual nos estamos enfrentando, que es el fin de las monarquías absolutas hereditarias como se venían conociendo. La más fuerte o una de las más consolidadas era la que estaba en Francia. A partir de este momento y con la Revolución Francesa, esto se va a modificar y va a ser un parteaguas para que muchas de las monarquías absolutas en Europa empiezan a tener eh, divisiones o empiecen a ser cuestionadas fuertemente. Sin embargo, para saber qué era lo que se cuestionaba, tenemos que conocer que era una monarquía absoluta. Como su nombre lo dice, es absoluto. Eso quiere decir que no hay libertades. ¿En qué sentido? En que el poder estaba en una sola persona, estaba depositado en una sola persona que era el rey. El rey, por mandato divino, como una especie de enviado de Dios, tenía ciertas potestades que solamente se justificaban a la luz de la fe. Como hemos visto, el credo cristiano ya no estaba tan fuerte o ya no era tan preponderante en Europa para poder mantener el dominio que le permitieron ser la fe más fuerte en Europa durante 1000 años. Estamos hablando de la época medieval, sin divisiones por lo menos. Y, y esto trae como consecuencia de que se empiecen a cuestionar varias cosas. Una, si los reyes son enviados divinos.
Segundo, si está bien concentrar el poder en una sola persona. Ya teníamos a pensadores como Montesquieu, que decía que la división de poderes es importante y es necesaria incluso. El poder absoluto termina corrompiendo. Y tenemos que los franceses tienen una tradición de reyes sumamente poderosos. Y el ejemplo por antonomasia de todos estos reyes es Luis XIV, del cual es famoso la frase, el Estado soy yo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los nichos de poder estaban personificados en la figura del rey. Y no solo del rey, sino incluso de sus descendientes. Cuando él muriera, la persona que iba a heredar el poder no era ni siquiera aquel que nosotros supongamos que fuese el más capaz, sino alguien que tuviera algún nexo de sangre o algún parentesco con el rey. Y finalmente, pues, no podemos olvidar que es un mandato que está avalado por el Papa. Si hacemos una pequeña recapitulación, tenemos que es una característica de la monarquía absoluta es el poder hereditario, que es la concentración de poderes en una sola persona y que incluso se considera que gobierna por un mandato divino, está avalado por el Papa o alguna institución religiosa. Y bueno, su palabra o su voluntad es ley. De acuerdo a San Isidoro de Sevilla, en su libro de las etimologías, el Estado puede ser dividido en tres estratos. En el caso de Francia está dividido en el alto clero, la nobleza cortesana y toda esta lista que vemos, ¿no? Entre ellos aparece la burguesía. Hay que entender que burguesía no se entiende en el sentido técnico o específico que lo hace el socialismo científico. En este caso, burguesía se refiere únicamente a quienes vivían en los burgos, nada más. Entonces tenemos una nueva definición de burguesía, por lo menos de quienes estén llevando control de lo que vamos mostrando, pues aquí tenemos una segunda definición de burguesía. Y bueno, las tensiones entre estos tres estados van a alcanzar su cúspide durante la Revolución Francesa y vamos a seguir con parte de la estructura de este tercer estado y de de algunas fuerzas políticas dentro de Francia. Los jacobinos. Bueno, aquí tenemos una serie de información. Van a ser el grupo más poderoso durante la Revolución Francesa. Van a ser quienes finalmente van a tomar muchas de las decisiones que van a ser trascendentes o que van a tener un impacto muy profundo dentro del movimiento de la Revolución Francesa. Aquí ya vemos que pues buena parte de las intenciones de los jacobinos es que ya no figure una fuerza como lo fue el rey como monarca único y también pues establecer aquí al más destacado y el más conocido de los jacobinos, Robespierre. Un, un personaje fascinante en cuanto a sus intereses intelectuales, durísimo en cuanto a sus decisiones que tomó. Y bueno, finalmente es aquel sobre el cual reposa todo el estigma de la época del terror, de la cual llegaremos más adelante. Si gustan pueden hacer notas sobre esta diapositiva para que vean quiénes eran los jacobinos. Danton y Marat. Bueno, hay otros personajes que no quiero que pierdan de vista, que son tan relevantes como Robespierre, sobre todo
en las etapas iniciales de la Revolución Francesa. Quiero que noten cómo fue importante incluso los periódicos y sobre todo los periódicos en los cuales trabajó Marat. Danton, por supuesto, es una figura dura, reacia, que va a tener un final parecido al de Robespierre. Los girondinos, bueno, es la oposición de los jacobinos. Como notarán, o como podrían esperarse, tenían alianzas importantes eh, con la nobleza cortesana, ¿no? Entonces, fueron aliados e incluso apoyaron al rey en algunas circunstancias eh, sumamente complejas, que por cierto son parte de la tarea que les voy a dejar, que es una cronología de de la Revolución Francesa, que la maestra Carmen se va a encargar de distribuirla. Con respecto a las fechas que son sumamente importantes, debemos recordar una que es esencial, que es la toma de la Bastilla. Tienen que recordarla, que es el 14 de julio de 1789. Mucho se ha escrito al respecto de la toma de la Bastilla. Primero, era una prisión. Segundo, no estaba tan llena, ya habían cambiado a los presos, en su mayoría, a distintas prisiones. Otro aspecto que hay que resaltar, estaba en un punto muy alto de la ciudad. Otro es que también era un gran almacén de municiones. Según algunos historiadores se dice que tenían el 80% de los cañones de París estaban en la Bastilla. Y también era un emblema del poder del rey. Si el rey te podía condenar mediante su palabra únicamente, y muchos de sus enemigos llegaban a parar a la Bastilla. También hay un mito para quienes algunos lectores llegan al Marqués de Sade y toda esta época de amplia excitación y de pugnas por los cambios violentos, pues se creó el mito de que el Marqués de Sade estuvo en la Bastilla el día que la tomaron. No, él ya había sido transferido, pero pues bueno, la Revolución Francesa, como muchos acontecimientos históricos, va a estar rodeado de mitos. Y recuerden que aunque los historiadores ortodoxos no les guste, los mitos no son del todo desdeñables. Hay que ponerles atención, no son tan desdeñables como quisieran los historiadores. Y bueno, aquí tenemos las etapas de la Revolución Francesa con sus fechas. Les pido que la observen para que la puedan llevar a su cuaderno, a quienes estén haciendo apuntes. Es una estructura de manera general que se va a completar la, con la cronología que les voy a dejar de tarea. La época del terror. Esta época es la más conocida y por la cual más se recuerda la Revolución Francesa. Y hay que ser cuidadosos con ella. Miren, tenemos un contexto que yo espero que entiendan mejor ya una vez que hagan su tarea. Es el siguiente. Para estas fechas, para 1793, 1794, Luis XVI ya había intentado huir de Francia a Bélgica. Lo capturan porque es sumamente vanidoso. Eso es una cualidad que tiene Luis XVI. Él no quiere salir en otra carroza que no sea la carroza real. Incluso lo increíble es que hayan podido salir de donde le tenían custodiado y que no se hayan dado cuenta y que haya sido casi hasta la frontera donde lo reconoce, ¿no? Ya había sido ejecutado o inicia, podemos ver esta época
la decapitación del rey Luis XVI. La pena de muerte pues normalmente era que te decapitaran. Antes de la guillotina, la, la situación es que había verdugos. Cuenta Tolstoy en uno de sus escritos que pues lo absurdo que a veces parece el oficio de verdugo, ¿no? Al principio parecía que era un oficio que nadie quería hacer y decía que antes se les pagaba en, en monedas de oro para como incentivar que se dedicaran a eso. Porque imaginen, o sea, sin la guillotina, pues el modo en que decapitaban a una persona era hachazos y no morían al primer hachazo. O sea, ahí hay huesos que no se cortan fácilmente. Entonces era realmente algo muy tétrico de observar, porque para acabarla eran públicas algunas de ellas. Sin embargo, el oficio se popularizó e incluso llegaron al punto donde se empezó a pagar hasta con monedas de plata, como para notar la diferencia, o más bien la decadencia del oficio, ¿no? Y sin embargo, pues se decidió una alternativa, una máquina que ya existía en varios lugares, ¿no? La guillotina, pero que se le llamó así por el hombre que sugirió que se utilizara esta máquina de muerte. Pues esta sugerencia finalmente a él, le afectó porque eh, terminó muriendo bajo la guillotina. Tras la muerte de Luis XVI, se fueron contra toda la nobleza. Y fue muy tétrico este periodo. Algunos historiadores que quieren como matizar o que quieren un censo más correcto calculan que entre que alrededor de 17,000 personas murieron. Otros historiadores marcan que incluso de 30,000 a 40,000 personas murieron en este periodo, decapitadas, la mayoría sin juicio. Hay muchos mitos al respecto. Algunos que dicen que María Antonieta antes de morir de los nervios, todo su cabello negro se convirtió en blanco. Eh, Algunos decían que pues, por el uso de pelucas. Otro mito es también que está basado en lo que es la máquina de muerte, que es la guillotina. La guillotina hace tan bien su trabajo que cuando corta eh, la cabeza alcanza a verse separada del cuerpo. E incluso llegaban personas a hablar. Uno de los mitos se dice que María Antonieta les dijo, o algún noble les dijo, que todos aquellos iban a terminar ahí, que todos los que estaban mirando, todos los responsables que estaban ahí, iban a terminar igual que ella, ¿no? Eh, los juicios eran terribles. Recuerdo el juicio bueno, sobre todo en las cartas de Madame Isabel, que es un ícono de una mujer fuerte ante una adversidad, que vio como todos sus amigos y conocidos, queridos y muy cercanos murieron. A Madame Isabel, que era la hermana de Luis XVI, fue de las personas que no abandonó a Luis XVI. Sus tías, cuando vieron la toma de la Bastilla, huyeron pronto de Francia, dijeron esto se va a poner muy feo. Y le decían que huyera con ellas y ella no quiso huir, se mantuvo con su hermano. Eso por una parte. Por otra parte, también acompañó a María Antonieta en sus últimos momentos. Hubo una parte del juicio donde los, los revolucionarios acusaron a María Antonieta y a Madame Isabel de tener conductas depravadas con Luis Carlos, que va a ser, que era el hijo del rey. Y no solo eso, sino que obligaron al niño
declarar en contra de su madre y su tía de que les hacían, que lo obligaban a tener este tipo de actos perversos, lo cual pues casi nadie creyó, por eso casi se arma se arma ahí un conato de bronca muy fuerte por el tipo de bajezas a las cuales estaban recurriendo. María Antonieta es condenada, de hecho le escribe una carta a Madame Isabel que nunca recibe, Robespierre la intercepta. Posteriormente Madame Isabel, junto a 23 conocidos, la obligan a ver cómo ejecutan a todos y cada uno. Y esta mujer tiene la fortaleza de no derrumbarse y seguir rezando incluso durante este periodo. La obligan hasta el final. Y cuando la decapitan a ella, nadie gritaba el grito como de festejo de la multitud que decía viva la República. Algunos historiadores dicen, sentían, quizás por primera vez sintieron un poco de vergüenza ante el espectáculo que iban a ver en una plaza pública como eran las decapitaciones, ¿no? Entonces, tenemos que contrastar. Realmente la ilustración es la cúspide de lo que puede alcanzar el ser humano. Piensen que como consecuencia inmediata tenemos el terror, donde no solo padecieron los nobles, sino finalmente el pueblo se volvió enemigo del pueblo. Bastaba con la denuncia directa de decir, esta persona es enemigo de la revolución. Lo ejecutaban y después investigaban. A ese punto llegaron. Por eso eh, hubo tantas muertes. Hubo un rechazo completo a todo lo que fueran cristiano. Rechazaron hasta el calendario gregoriano. Hicieron su propio calendario. Finalmente, Robespierre va a terminar siendo ejecutado. Y pues quizás en ese sentido podemos notar que un movimiento más ordenado y con mejores consecuencias o no tan terribles va a ser la independencia de las 13 colonias. En esta época también fueron comunes los asesinatos de sacerdotes y los ataques hacia ellos. Incluso muchos tenían miedo. De hecho, se empezaron a cazar para disimular o para pasar inadvertidos ante el ojo reacio de la revolución. Fueron momentos sumamente complejos en Francia y de los cuales pues hay que tomar en cuenta, ¿no? De que esta es una de las posibilidades reales de la revolución, una época del terror, sobre todo para nosotros que ya tuvimos nuestra revolución mexicana y no nos fue tan bien como quisiéramos. Y bueno, como a mí me parece que fue un tema muy denso esto de la época del terror, pues bueno, les pongo aquí algunas imágenes pueriles que a ustedes les encanta, que son los memes. Son dos que me parecieron particularmente ilustrativos. Y bueno, yo espero que nadie sea una referencia en la cultura popular a la Revolución Francesa que muy seguramente ustedes vieron cuando eran más pequeños, está en Toy Story 1. Y es en esta parte donde Buzz Lightyear eh, cae en la locura porque se entera que no es un verdadero vigilante del espacio, sino que es un juguete únicamente. Y entonces decide ir a tomar el té, o lo llevan a tomar el té con María Antonieta y su hermanita, que son dos muñecas que no tienen cabeza. Una referencia a María Antonieta y a Madame Isabel,
quienes perdieron la cabeza bajo la guillotina durante la época del terror. Es un chiste que seguramente en su momento no lograron entender o que no miraron con el contexto adecuado. Sin embargo, aquí los creadores de Toy Story hicieron gala de su humor negro y de un chiste bastante cruel en un episodio bastante dramático como lo fue la Revolución Francesa.